Juan Araya. Queremos que se ponga de pie para que todos le conozcan. El pastor Juan Araya, que está por primera vez con nosotros. Él viene de Milipilla. Que Dios le bendiga su ministerio en ese lugar. Amén. Y también puede atraer a otros pastores más de ese lugar de Milipilla. ¿Ya? También tenemos al pastor Hugo Rivera. El pastor Hugo Rivera. ¿Bien? Póngase de pie, pastor. También está por primera vez con nosotros. Que Dios le bendiga. El pastor es de San Ramón. San Ramón. Dios bendiga ahí la comuna de San Ramón. También está con nosotros el pastor Héctor Matus, junto a su esposa. Está la pura esposa. Dios les bendiga grandemente, bienvenidos. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro de Paín. Que Dios les bendiga. Anda afuera. Ya. Dios les bendiga. Bueno, y siga invitando a más pastores, ¿no es cierto? Necesitamos unificar esta fuerza, ¿no es cierto? Que podamos ser llenos, y este es un oasis donde podemos conversar, compartir, escuchar palabras, escuchar enseñanza, recordar enseñanza, ¿no es cierto? Así que Dios bendiga de Paín. Bueno, quiero también dar las gracias a cada uno de los pastores que durante la semana están orando. Ustedes saben que hacemos un grupo de oración donde toda la semana este grupo de pastores está orando por todas las necesidades, las peticiones que nos llegan a nuestro WhatsApp. Estamos orando por los enfermos, tenemos muchos consiervos enfermos, ¿no es cierto? Así que Dios bendiga a cada uno de los pastores que constantemente se están inscribiendo para orar durante la semana. Y necesitamos 10 pastores para hacer el grupo de oración de esta semana. 10 pastores que van a orar durante todos los días. El pastor Ricardo Saavedra, el pastor Mario Soto, el obispo Ramón Cáceres, el pastor Marcos Fuente, el pastor Romualdo, Sergio Linqueo, el pastor Silverio Silva. Silverio, que Dios le bendiga. Era que ese es pecaminoso. El pastor Juan Valenzuela y la pastora Hilda Leita, ¿no? Que Dios les bendiga. Y el obispo, allá, Carlos Ortiz. Que Dios les bendiga, pastores. Bueno, yo en la tarde estoy subiendo los nombres, recordándole a cada uno de ustedes la oración, y a la vez subo todas las peticiones que me llegan. Yo las agrego ahí para que estemos orando por ellos, ¿no es cierto?, que necesitan que Dios les bendiga. Así que, pastores, sean bendecidos. Y recuerde, los miércoles a las 10 de la mañana en el canal 15.1, televisión abierta, ahí está de Paín. Así que usted lo puede ver, recomendar a los hermanos de la iglesia, a los amigos, a la familia. Canal 15.1, ahí tenemos a las 10 de la mañana los días miércoles el programa de Paín. Que Dios le bendiga. Pastor Sergio. Amén, amado. 15.1, recuerde, día miércoles, compartir. Vamos a adorar, amén. Vamos a hacer la cortita esta canción para darle la oportunidad, más tiempo a nuestro pastor Manuel Recarey, que hoy día nos estará ministrando. Amén. Le invito a ponerse de pie por un momento más y para luego ya estar recibiendo la palabra del Señor, lo más importante en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, amén, que su presencia pueda llenarnos. Una alabanza muy antigua que estoy seguro que hay mucho bendecido. Hay una Unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi fe. Dígalo usted. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Dios, que hay ahora. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Pastor Manuel Recarey. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén. Saludamos a nuestro pastor Manuel Recarey. Saludémoslo como con tres gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, que el Señor pueda usar a nuestro pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, pastores, muchas bendiciones. ¿Cuántos están contentos de estar acá? ¿Cierto? Es un tiempo lindo, un tiempo maravilloso que podemos estar juntos. Y la verdad es que es una bendición, pero también un privilegio poder estar delante de los príncipes del pueblo del Señor. Amén. Así que con mucha reverencia, con mucho respeto, en esta noche, en esta mañana, ¿cierto? Me paro ante ustedes. Mi nombre es Manuel Recarey, ¿cierto? Soy chileno, ¿cierto? Soy casado con una sola mujer y mi esposa me acompaña acá también. Ella se llama Rosa Meneses Soto. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo soy de profesión radiólogo y también con especialidad en traumatología. Y el Señor, cuando yo estaba en pleno momento muy bueno de mi vida, es cuando el Señor me llama al ministerio. En ese tiempo Dios, ¿cierto?, me hace renunciar a mi trabajo. Y cuando renuncio al trabajo, muchas situaciones, ¿cierto?, uno comienza a experimentar como pastor, ¿cierto? Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos una experiencia personal en cuanto a nuestro llamado al ministerio, ¿cierto que sí? Todos. Entonces, yo decía que hablo a los pastores, porque los pastores, ¿cierto?, por lo general se las saben todas. Entonces, es difícil
¿cierto? Una de las cosas más difíciles es ministrar a los pastores. Pero creo que aquí nosotros, como dice el libro de Apocalipsis, dice que habían 24 ancianos. ¿Qué hicieron? Sacaron sus coronas y las postraron delante del Señor. Y que en esta mañana podamos quitarnos nuestra investidura, ¿cierto?, de siervos, de pastores, de apóstoles, de, qué sé yo, de ángeles, querubines, serafines, y podamos rendirlos ante el Señor. Amén. Así que yo quiero compartir una reflexión de la palabra, ¿cierto? Que Dios ha estado, primero que Dios ha ministrado mi vida. Y yo quiero compartirla con ustedes y quiero aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20. Así que si usted me acompaña, Hechos capítulo 20, en el versículo 20, es un texto muy conocido, ¿cierto? Un texto muy conocido. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. ¿La encontró? Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Diga conmigo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Me declaro incompetente si no es por tu gracia. No somos dignos, mas tú nos has dignificado, Padre, para ser parte de tus hijos, de tus siervos. Por eso en esta hora yo le ruego, Dios mío, que usted nos ministre, que sea su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Yo creo que todos nosotros como pastores hemos pasado un montón de situaciones como dificultades, hemos experimentado, ¿cierto?, la traición. ¿Cuántos no? ¿Cierto? Hemos experimentado, qué sé yo, diferentes adversidades. Y cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando en el ministerio. Estoy hablando, ¿cierto?, en este ministerio al cual Dios nos ha llamado. Cuando nosotros vemos este contexto, el contexto de la lectura que estamos hablando, este contexto hace referencia al momento en que el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos en Efeso. Se está despidiendo, ¿cierto?, de los líderes, de los pastores. Pero aquí el apóstol Pablo hace referencia a algunos términos que son muy fuertes. Como por ejemplo, cuando él dice que entre vosotros saldrán, ¿cierto?, lobos que no perdonarán al rebaño. Es algo fuerte eso. Y lo otro que está diciendo y que lo que toca muy profundamente la sensibilidad de todos los hermanos en esta iglesia de Efeso es cuando él dice: pero llegará un momento en que ustedes ya no verán mi rostro. Amén, hermanos. No veremos el rostro. Y ellos, ¿cómo actuaron ante todo este discurso del apóstol Pablo? Dice que todos reaccionaron emotivamente. Dice que se arrodillaban y abrazaban y besaban a Pablo. Así que imagínense la emoción que tienen sentido, ¿cierto?, todos estos hermanos. Entonces, en medio de todo este momento en que Pablo, ¿cierto?, está diciendo sus palabras, quizás para muchos sus últimas palabras, estas palabras de aliento, ¿cierto?, que le anuncia y que las comparte con estos líderes, con estos pastores de Efeso. Mire, en una oportunidad, hace muchos años, por allá por el 98, se hizo una carrera, ¿cierto? Una que fue muy importante, una maratón. En esa maratón se realizó, el libro récord decía que el que menos
se había demorado en esta carrera había sido un tiempo de 2 horas con 17 minutos. Pero en 98 hubo un nuevo récord en esa carrera. Y en ese nuevo récord, dice la historia, que el récord en tiempo cambió y fue de 98 horas, 17 minutos y unos cuantos segundos. O sea, estamos hablando que el nuevo récord, ¿cierto?, consistía en 98 horas. O sea, que el nuevo récord hablaba de el que había corrido, se había demorado 4 días. 4 días corriendo. Imagínense, 4 días corriendo. Entonces, en esta maratón, de este hombre que se llamaba Bob Beelan, que fue un corredor y aparte que era cristiano, era un creyente, terminó la maratón con 98 horas, 48 minutos, 17 segundos. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué razón este hombre demoró tanto? Así que el libro de récord no fue porque llegó primero, fue porque llegó último. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo demorar tanto? La característica que tenía esta persona que corrió esta maratón es que no tenía piernas. No tenía piernas. Pero a pesar de que no tenía piernas, él corrió la carrera. Él en ningún momento, este hermano, renunció. ¿Usted sabe cuántas personas habían corrido en esa carrera? 50.000 personas. De las 50.000 personas, 30.000 personas renunciaron, dejaron de correr. Y eran personas que tenían las 2 piernas. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo puede alguien correr, cierto, sin piernas? ¿Cómo puede alguien correr no teniendo piernas, correr la carrera? Porque cuando todos abandonaron, cuando todos renunciaron, ¿cierto? Este hombre decidió seguir corriendo y batió el récord, pero no por llegar primero, sino que porque llegó último, pero llegó. ¿Me está entendiendo? Último, pero llegó. Entonces la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, ¿cómo puede correr alguien sin piernas? ¿Cómo están las piernas? El apóstol Pablo, cuando se despide acá de los ancianos en Efeso, él dice estas palabras, ¿cierto? Dice, pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ¿cierto? Y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, este ministerio que recibí del Señor. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cueste lo que cueste, no se va a rendir. Que cueste lo que cueste, él no está dispuesto a renunciar a esta carrera, a esta responsabilidad, a este peso que Dios puso sobre sus hombros, ¿cierto? Sino que él entiende que su compromiso no es con las personas, su compromiso es con Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que él no va a permitir absolutamente que nada lo haga renunciar al ministerio al cual el Señor Jesucristo lo ha llamado. Que nada le hará renunciar al llamamiento del ministerio que Dios había puesto sobre su vida. Dice, ninguna cosa voy a hacer caso. A ninguna cosa voy a hacer caso y no estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera. Y no solo que la acabe, sino con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Nosotros los pastores somos buenos para decirle a los hermanos, ¿cómo está el gozo? Y los menos expresivos somos nosotros, los pastores. Si nosotros examinamos en pocas palabras, y quiero detenerme aquí un momento, si examinamos en pocas palabras lo que fue los últimos años en la vida del hombre más importante en toda la historia de la iglesia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, este hombre, el más importante, a veces nosotros tenemos un concepto errado o un concepto distorsionado de lo que es el liderazgo, de lo que es el ministerio, de lo que es el apostolado, de lo que es el pastor. A veces tenemos esos errores. Si nosotros analizamos los últimos años en la vida de Pablo, después que Pablo dice todas estas palabras, ¿cierto? Y se despide y él sigue su viaje a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él se ha encargado ahí de reunir algunas ofrendas entre los hermanos gentiles. Él está recogiendo ofrendas, ¿para qué? Para llevarlas, ¿cierto?, donde están sus hermanos en Jerusalén.
Pablo era un hombre que se esforzaba, que se desvelaba, ¿cierto? Por gente que amaba. Entonces Pablo está en este contexto y lleva esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, algo sucedió. ¿Qué sucedió cuando llega a Jerusalén? Que todos aquellos hermanos de los cuales él siempre estuvo preocupado, de aquellos hermanos de los cuales estuvo velando, comienzan a murmurar de Pablo. No sé si les suena esa palabrita. Comienzan a murmurar y murmuras criticándolos, diciendo que Pablo ha introducido gentiles dentro del templo, griegos, en fin. Entonces los hermanos con los cuales él se estaba desvelando, se estaba esforzando, se sacrificaba, brindaba tiempo, en fin, esos hermanos le levantan una murmuración, lo critican. Y fue tanta la murmuración, tuvo tanto peso, por eso las palabras, mi pastor, las palabras a veces duelen más que los palos. Y resulta que tuvo tanta influencia, esta acusación tuvo tanta influencia que Pablo cae preso en Jerusalén. Así que imagínense, Pablo cae preso en Jerusalén, pero Pablo comienza ahí aparentemente con el pie izquierdo. Una desgracia, una situación difícil, una adversidad en el ministerio. Y Pablo dice, y recuerda unas palabras, Pablo. ¿Qué palabras son las que recuerda? Dice, pero ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque él ha hecho un compromiso con Dios. Él ha hecho un compromiso. Y Pablo dice, a pesar de todo, no me voy a rendir. Yo prosigo adelante, no me rindo. Así que Pablo cae en esta situación, acusaciones injustas, pero no me voy a rendir. ¿Me está entendiendo? Pablo está en Jerusalén y lógico que frente a esta acusación Pablo tiene que defenderse. Pablo tiene que declarar, tiene que defenderse, pero están tramando una trampa. ¿Para qué? Para que cuando lo trasladen, lo maten. O sea, ¿otra más? ¿Otra vez? Tanta desgracia. Entonces su sobrino de Pablo, avisa a las autoridades de Roma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las autoridades de Roma? Lo sacan ¿de dónde? De Jerusalén. Lo sacan y lo llevan a una ciudad llamada Cesarea, que no es Cesarea de Filipo, sino Cesarea marítima, que queda aproximadamente unos 100 kilómetros de Jerusalén. Y cuando lo sacan, ahí Pablo sigue preso, ¿cierto? Estuvo 2 años preso. Y la autoridad máxima del imperio romano, que era Félix, ¿cierto? Lo llama a declarar, lo llama a defenderse. Y en ese momento se produce un cambio de autoridad y asume Porcio Festo. Y Porcio Festo, ¿cierto? Pero ahí Pablo sigue arrestado. Y resulta que Festo quería ahora sobornarlo a Pablo. ¿Otra más? Lo soborna, ¿cierto? ¿Y qué hace la iglesia frente a su hermano, a este hombre? Todos aquellos que amaban a Pablo, que decían amar a Pablo, ¿qué hace la iglesia, cierto, para salvar a este siervo de Dios en medio de la cárcel? Porque él está acusado injustamente. Podían haber hecho algo, hacer un arreglín, no sé, pero no hizo absolutamente nada. Y las autoridades lo único que querían de Pablo era comprar su dignidad. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con nosotros? Y que usa hombres importantes de influencia para ponerle precio a nuestra integridad, para ponerle precio a nuestra lealtad, a nuestra fidelidad a Dios. Pero Pablo, a pesar de todo, se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con Dios, porque hay una responsabilidad que él ha asumido con el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Y durante esos 2 años en Cesarea, ¿cierto? Pero para Pablo quizás pudo haber una desgracia tras de otra, una prueba. A veces parecemos universitarios, de prueba en prueba, de prueba en prueba. Pero para Pablo no fue una pérdida de tiempo. Porque Pablo lo que hace, no pierde el tiempo, porque Pablo tiene un compañero. Pablo tiene un compañero que lo acompaña. ¿Y quién era? Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas ni siquiera era un judío. Lucas era, ¿cierto?, un gentil. Era un médico. Un hombre importante, interesante. Y Lucas
en esta altura Lucas no tiene la información acerca del inicio de la iglesia, porque Lucas es alguien que se va a añadir al ministerio de Pablo, ¿cierto? En este momento de la historia, cuando Pablo en su primer viaje comienza, y él comienza, Lucas, a recopilar toda la información detallada acerca de la vida de Jesucristo, y Lucas comienza a escribir las primeras narraciones acerca del inicio de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Pablo le va comentando en su viaje, y Lucas va adquiriendo, ¿cierto?, toda la información. Pablo entonces aquí, ¿cierto?, está preso. Pero Pablo siente que aún así no ha perdido el tiempo. Amén, hermanos. Lo quieren comprar, pero Pablo no se rinde. ¿Por qué? Porque Pablo ha tomado una decisión. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión con el ministerio? Y no dejará que nada lo haga rendirse ante esta carrera. ¿A cuántos le han querido cortar las piernas? ¿Cierto? Hay situaciones que nos quieren cortar las piernas, pero a pesar debemos correr esta carrera, como alguien dijo por ahí, con las botas puestas. Es que no tengo pierna para ponerme botas, no importa, cárguela en sus manos. Pero Pablo, frente a toda esta situación que está viviendo, Pablo tiene un beneficio. Pablo apela a algo. ¿A qué apela? A un derecho legal que él tiene, porque Pablo es un ciudadano romano. ¿Me está entendiendo? Y como es un ciudadano romano, entonces, frente a las acusaciones injustas que él está viviendo, Pablo va a apelar al César. Él apela al César, y cuando apela al César, ¿qué significaba apelar al César? ¿Qué significa apelar al César? Como Pablo era un ciudadano romano, él tenía algo. ¿Qué tenía? Tenía documentos, tenía un pasaporte, tenía una licencia romana. Por lo tanto, él, ¿cierto?, apela al César, y este beneficio no lo tenía cualquiera, solamente los ciudadanos romanos. Eso quería decir que él podía apelar al César, y el César, el mismo César, en persona podía resolver su situación o hacerse cargo de esa situación. Entonces, cuando uno tiene una acusación injusta, ¿cierto?, entonces se puede apelar al César, y el César en persona podía tratar su situación. Y la sentencia, escúcheme bien, la sentencia para Pablo fue la cárcel, pero no era el término general, porque todos los que caían presos no merecían la cárcel. Pablo cae bajo sentencia romana y le dan la cárcel, pero resulta que ese era un derecho que tenían los ciudadanos romanos, porque la sentencia, cuando alguien caía preso, la sentencia podían ser tres. Una, ir a trabajar a las minas, metalún, ir a trabajar a las minas. La segunda, irse como esclavo, o la tercera, a la muerte. ¿Me entiende? Pero nadie podía ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no mantenía a los presos, no sustentaba a los presos, y otra opción era que quedara en libertad. ¿Me está entendiendo? Entonces era muy difícil, ¿cierto?, apelar al César, porque podían pasar meses, podían pasar años, y nunca el César atenderlo. Entonces Pablo está experimentando esto, pero Pablo tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Predicarle a la autoridad máxima del Imperio Romano, que era el César. Así que cuando alguien, un ciudadano romano, querido pastor, ¿cierto?, tiene este derecho legal, ¿cierto?, y era imposible llegar a hablar con el César. Pero Pablo dice, no importa, parece que todo es adverso, parece que todo va en contra, pero no me voy a rendir, dice Pablo. Porque cada vez que enfrenta una situación, él recuerda el compromiso, el peso que tiene sobre sus hombros acerca del llamado del Señor, acerca de la comisión de Jesús y acerca del ministerio. Así que imagínense, una tras de otra. Y de repente entonces aprovechan y toman a Pablo, ¿cierto?, y lo ponen en un barco con destino a Roma. Y cuando va de destino a Roma, ¿cierto?, va en lo mejor, pareciera que todo fue bonanza, pasó de todo tranquilo, y de repente a Pablo, ¿cierto?, en medio del mar, ¿qué le sucede? Sufre un naufragio. Otra más. ¿Me está entendiendo?
Imagínense, Pablo hasta aquí es acusado injustamente. Pablo está en prisión, es sobornado, ¿cierto? Ahora lo ponen en un barco y el barco termina, ¿cierto?, perdido en una isla donde nadie conocía, en una isla llamada Malta. Pero nunca, escúcheme bien, Pablo nunca pensó, gracias mi pastor, no se lo reveló ni carne ni sangre. Amén, abajo, gracias. Entonces, lo que pasa, bueno, es que uno se le seca la boca. Entonces, quiero decirle, los hermanos en Roma, escúcheme, todos pensaban que Pablo, ¿cierto?, ya iba camino a Roma, pero nadie se imaginaba lo que había sucedido a Pablo. ¿Y Pablo dónde estaba? Perdido ahí en una isla en medio del mar Mediterráneo. Y Pablo, ahí está, o sea, otra más, pero Pablo vuelve a recordar su llamado, vuelve a recordar su compromiso, vuelve a recordar, ¿cierto?, que Jesús mismo le encomendó esta misión. Y él decide no rendirse. Él persiste en seguir adelante. Yo no sé si Pablo termina en un lugar donde nunca pensó que podía estar. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos vivido experiencias de las cuales nunca pensamos en las que nos íbamos a encontrar. Quizás usted está viviendo situaciones que nunca pensó. Cuando hay experiencias, yo me ha tocado ministrar la vida de muchos pastores que están pasando momentos de crisis, momentos de depresión. Yo no ministro a los pastores, uno le habla, intenta hacer todo lo posible, pero uno nunca se imagina. Por eso es importante ponerse en el lugar de otro consiervo de Dios, porque uno nunca se imagina lo que va a suceder y que usted pueda estar viviendo lo mismo que están viviendo otros. Hasta que yo ministraba pastores con depresión, con crisis, qué sé yo, hasta que me tocó vivir lo que otros vivieron. Estando en el ministerio como pastor, hermano, sufrí la crisis de ansiedad. Me agarró una depresión tan terrible, tenía crisis de pánico, sentía que me moría. Y me duró 2 años, más de 2 años, yendo al hospital todos los días porque sentía que me moría. Y en esas condiciones tenía que ministrar al Señor. Pero yo nunca pensé que podía estar en esa situación. Por eso es importante, querido siervo del Señor, ¿cierto? Lo que estamos aquí, venir acá, estar los lunes, es tan importante, es tan valorable. ¿Cuántas veces usted ha experimentado cosas de las cuales nunca pensó en las que estaba? Mire, yo admiro al obispo Carlos Lagos. El obispo Carlos Lagos, ¿cierto? Como yo entiendo un poco de salud, todos los exámenes que le hacían, yo los veía, todos los exámenes buenos. Está mejor que los hijos. Está mejor que nosotros mismos como pastor. Y el obispo nunca pensó, y ninguno pensamos, que pudiera sufrir un infarto con todos los exámenes buenos. Y él experimentó algo que nunca pensó que podía estar viviendo. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante. Y Pablo terminó en esa isla sin pensarlo. ¿Me está entendiendo? Son esas situaciones, querido pastor, esos momentos en los cuales uno nunca piensa qué va a pasar con uno. Son esos momentos difíciles. De pronto uno está en el lugar donde nunca pensó que podía estar, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Qué hizo Pablo en esos momentos? Lo único que hizo Pablo es recordar que él no estimaba preciosa su vida, porque la Biblia dice, y esto no se lo predicamos solamente a los hermanos, es para nosotros los pastores. ¿Sabe qué dice la palabra? Que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que no importa las cosas que sucedan en su vida. ¿Qué ocurrió en Malta? Pablo aprovechó porque él mismo escribió en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dijo que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Pablo termina evangelizando en ese lugar. Termina evangelizando y establece una iglesia, pero Pablo sigue con destino. ¿A dónde? A Roma, porque tiene algo que resolver, tiene que apelar al César. Cuando llega a ese lugar, escúcheme, a Pablo nadie lo conocía en Roma. No lo conocía nadie.
Solamente lo conocían de oídas, pero personalmente nadie conocía a Pablo en Roma. O sea, no lo conocían por el Facebook, no lo conocían por YouTube, por ningún lado, no, simplemente lo conocían, pero no lo conocían en persona. Así que cuando Pablo llega a Roma, ¿cierto? Cuando él llega a Roma, ¿qué sucedió? Los hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Mire, al puerto al cual llegó Pablo, de ahí a Roma habían aproximadamente unos 100 kilómetros. ¿Qué hicieron los hermanos? Tenían tanta ansiedad, tenían tanto deseo de conocer a Pablo, tenían tanto afecto hacia Pablo, que los hermanos caminaron una distancia importante porque tenían mucha ansiedad de verlo a Pablo, imagínense. Y cuando Pablo llega, ¿cierto? Y dice, por fin llegó Pablo, por fin lo vamos a conocer. Y Pablo aquí ya lleva 3 años preso. 3 años preso. Imagínense, una vida de maltratos, ¿cierto? Malos ratos, deterioro, sin poder hacer lo que Pablo quería hacer, que era predicar el evangelio en las plazas, en las sinagogas, en todo lugar, pero tenía las piernas cortadas. Tenía, ¿cierto? No podía. Pablo está encerrado, pero cuando llega a Roma, ¿qué sucedió cuando llega a Roma? Cuando él llega ahí a Roma, hermano, siente un alivio tremendo porque estaba ahí esperándolo aquellos que fortalecieron su corazón. ¿Me entiendes? Su corazón fue fortalecido, su corazón fue aliviado con la presencia de los hermanos. Imagínense cómo se sentía Pablo. Qué lindo es cuando uno puede decir, cuando uno está enfrentando dificultades y le viene una tras de otra. Una tras de otra, y de repente se encuentra ahí con los hermanos en Depaín. ¿Me está entendiendo? Con aquellos, con mis hermanos, con aquellos consiervos, ¿cierto? Que están a mi lado, con aquellos que me animan, con aquellos que me hacen bien, con aquellos que yo los abrazo y que me motivan, me estimulan. Esos hombres de Dios, ahí estaban. Y Pablo, imagínense, ¿qué le pasa a Pablo? Le vuelve el alma al cuerpo. Le vuelve el alma al cuerpo a Pablo. Entonces, querido pastor, usted es el que anima a su consiervo. Somos nosotros los que nos hacemos bien. Así como Pablo recobró su fuerza, ¿cierto? Al estar con los hermanos, así Dios, cada lunes que yo vengo, yo le voy a decir algo, cada lunes que yo vengo, ¿sabe que a mí me atrae a este lugar? ¿Sabe qué es lo que me atrae? Que veo hombres sencillos, que son capaces de abrazar, de tener un contacto físico. Ese contacto, ese afecto, a mí me hace volver cada lunes. Porque nosotros somos como un imán. Ese imán que es cierto que atrae a otros. Pero para eso necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos, ¿cierto? Esa característica que tienen los siervos de Dios, que es la humildad, que es la sencillez, que no importa cuál sea el tamaño de tu ministerio, que no importa cuál sea el tamaño de tu éxito, de tu logro, tú miras a tu consiervo no por sobre el hombro, sino que con humildad, con sencillez. Porque eso es un imán que nos atrae. Depaín va a crecer, y escúcheme lo que le digo, Depaín va a crecer cuando cada uno de nosotros seamos ese imán que atrae. Pero si tenemos orgullo, soberbia, altivez en nosotros, eso va a ir desapareciendo Depaín. Por eso estamos llamados a esto. Por eso lo que nos motiva es esto, hermano. Lo que nos motiva es la presencia de los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, en este caso el presidente, y hasta los, qué sé yo, el directorio y todos los que estamos, porque es aquí donde envía Dios bendición y vida eterna. Así que Pablo hermano, se animó, se estimuló. Qué tremendo que podamos entender esto. Pero de repente algo ocurrió. Algo ocurrió, porque aquellos hermanos que lo visitaban, aquellos hermanos que le traían y se preocupaban de la provisión de Pablo, de repente, porque Pablo ministraba, aprovechaba en ese momento de ministrar a sus hermanos, los ministraba,
Y venían los hermanos y él los ministraba, pero de repente sucedió que los hermanos comenzaron a dejar de venir. Comenzaron a ausentarse y poco a poco fueron desapareciendo. Y Pablo aquí ya lleva 4 años esperando su defensa ante César. Escúcheme, estamos hablando del hombre más importante de la iglesia. Y ahora Pablo, ¿sabe qué le pasa? Comienza a ser criticado. ¿Por quién? Por eso es que estaban ansiosos, que lo abrazaban. Esos mismos lo critican. Por eso uno nunca sabe. Por eso es importante la lealtad. La lealtad en las buenas y en las malas. Somos consiervos, hijos del mismo Dios. Es importante, ¿sabe? La característica de los últimos tiempos es la deslealtad. ¿Me está entendiendo? Y comienza Pablo a ser criticado. ¿Qué comienzan a criticar? ¿Acaso Pablo es un apóstol? ¿Es uno de los 12? No, no era de los 12. Y comienzan a criticar el ministerio. Y lo peor, que dejan de cuestionar, o sea, no solo cuestionan su apostolado, sino que también cuestionan su ministerio y también dejan de apoyarlo y dejan de visitarlo. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra, ¿de dónde sacan que Pablo era un apóstol? Pedro sí que era un apóstol. Porque cuando Pedro estuvo preso, ¿qué le pasó? Vino un ángel y lo sacó. Ese es el sello de un apóstol. Esa es la señal. Y a que él lo saca, lleva 4 años preso y los ángeles brillan por su ausencia. Pedro sí que tiene el testimonio de ser apóstol, pero Pablo, este pobre misionero, este pobre que pasa más preso que nada, este hombre que aparentemente no es próspero, no le va bien, mira, no tiene un gran testimonio, no le va bien, su iglesia no crece, puras pruebas, puras desgracias. ¿Ah? ¿Quién va a seguir a un líder así? ¿Quién va a seguir a un pastor así? Si fuera un apóstol, ya un ángel lo habría sacado, ya lo habría libertado. Pablo está solo. Pablo se queda solo. Pero frente a esa situación, ¿qué lo fortalece a Pablo? Recuerda y dice que él no estima preciosa su vida, porque él es fiel y él no se va a rendir ante el compromiso que pesa sobre sus hombros, que es el llamado de Dios. Hay algo más importante que sus dones. Hay algo más importante que sus capacidades, que sus talentos. ¿Y es qué cosa? Lo que Dios ha puesto sobre usted, la responsabilidad del ministerio. No importa las situaciones que esté viviendo. Después Pablo le escribe a Timoteo un par de años más, ¿cierto? Le escribe a Timoteo en Timoteos 4, 2, 16, 17. Y Pablo comienza a contarle lo que él sintió cuando estuvo preso. Y él mismo dice, ahí en 2 Timoteo dice que él ahí le expresa y dice, y todos me dejaron solo. Aquí Pablo ya lleva 6 años preso. 6 años preso. Y él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado. O sea que las personas que él había discipulado, como Demas, ¿cierto? Las personas en las cuales él había invertido tiempo lo habían abandonado. Yo les pregunto, pastores, ¿qué siente un pastor, un líder que ha invertido tiempo en la gente, en las personas? Usted no se imagina el desaliento. Y yo sé que esto se le pasa a usted, yo sé que le pasa. El desaliento, cómo se afectan las fuerzas, cómo se afecta, cómo a veces nos debilitamos por la traición, por la deslealtad de gente en la cual nosotros hemos invertido tiempo y esas personas en el momento que más necesitamos nos dan las espaldas. Haber invertido tanto tiempo en gente que de la noche a la mañana se va de la iglesia, le dan la espalda. Gente que el momento que usted más necesitó y que usted quizás por ahí se involucró, ¿cierto? Porque a veces los pastores somos apasionados y tenemos fe y nos metimos, qué sé yo, por la fe en inversiones y ya, hermano, vamos a pagar, sí. Y después los hermanos y usted se queda solito con la cuenta. Se queda solito con la deuda. Gente que en los momentos que más necesitamos se van, que se fueron de la iglesia sin importarle, escúcheme bien, sin importarle que uno como pastor tiene sentimientos, tiene emociones y que usted se las llora solo.
pero llora, pero sufre. Y no niegue que usted llora. Porque a veces no, tengo que ser fuerte. Y llora. Pero Pablo dice, en mi primera defensa estuve solo. Pero escúcheme, todos esos años en la vida de Pablo no fueron perdidos. Todo este tiempo de Pablo, 2 años en Cesarea, el naufragio, el soborno, los 4 años que pasó hasta su primera defensa, él escribe carta a los hermanos desde la prisión. Y los motiva, los estimula, ¿cierto? A los hermanos en Filipo. Él enseña las grandes revelaciones a sus hermanos a pesar de la situación que está viviendo. Pero Pablo en ningún momento se dejó desanimar por ninguna situación. En ningún momento él pensó que podía rendirse, dejar el ministerio. ¿Cuántos de nosotros se nos ha pasado por la cabeza? No, sigo más. Tiro todo por la borda porque estos ingratos malagradecidos no me agradecen. Él escribe las cartas. Entonces Pablo no se deja desanimar, no pensó en ningún momento, se le pasó por la cabeza dejar de seguir el compromiso, el ministerio, la responsabilidad que Dios había depositado. Pero a pesar de que la gente lo cuestionaba, ¿quién es este hombre que pasa más en la cárcel que en cualquier lado? Y llegó un momento en que Pablo se presenta ante el César. ¿Y el César qué hizo? Lo escuchó. El César lo escuchó. Y cuando lo escucha, lo que dice ahí en 2 de Timoteo 4, 16, 17, dice que cuando lo escucha, pero antes Pablo dice, en mi primera defensa estuve solo. Pero hay una palabra gloriosa que él usa después del verso 17, dice, pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Y Pablo no se está autoconvenciendo. Pablo no se está, no está haciendo un confesionismo positivo. No, sí, creo que Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, hermano, eso no es una cuestión psicológica. Lo que Pablo está diciendo, Pablo está teniendo él sabe, tiene la convicción, la seguridad de que Dios está con él. Está con el Señor, él experimenta la presencia genuina de Dios, porque aunque todos me dejaron, él dice, el Señor estuvo a mi lado. Lo que Pablo está diciendo, que mi fortaleza no depende de las circunstancias que estoy viviendo, mi fortaleza depende de aquel que me llamó en el nombre de Jesús. No sé si me están entendiendo, porque el Señor estuvo a mi lado. Y lo más tremendo dice, y Él me dio fuerzas. Él me dio fuerzas, ¿para qué? ¿Fuerzas para qué? Para que por mí fuera cumplida la predicación. Pastores, no importa la situación que usted esté viviendo, usted tiene que tener claro que Dios lo llamó a una sola cosa. Y tiene que cumplirla, cueste lo que cueste, a la rastra, pecho pelado, como sea. Usted está llamado a predicar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo fundó una iglesia en la casa de César. Y de acá se dice que salieron, ¿cierto?, las primeras personas que fueron a Inglaterra y otros lugares. Y en su primera defensa, Pablo, ¿qué le pasó? Quedó libre. Quedó libre. Pero como en todas las cosas, el gozo no dura para siempre. Amén. Quedó libre. Y de repente, tiempo después, Pablo vuelve a caer preso. Señor, mándame una buena. Ayer escuchaba a alguien dice, perdonen la expresión, ¿no? Perdonen la expresión. Pero dice, falta que te orine un perro nomás. Tanta desgracia de un siervo de Dios, una tras de otra. Y Pablo vuelve a caer preso, hermanos. ¿Y qué hace Pablo? Lo primero que hizo con la primera defensa, apela al César. Vuelve a apelar al César, pero ahora el César no lo escuchó, no lo toleró y para peor de lo peor, lo manda a matar. Lo mandó a matar. Yo les pregunto, ¿esto es ser siervo de Dios? ¿A esto Dios nos llamó? ¿A esto Dios lo llamó a usted?
Porque hay un falso concepto a veces del liderazgo, de lo que es ser un pastor. Se piensa que ser pastor, y con todo respeto lo digo, es plataforma, es fama, es éxito, es invitación, invítenme. Eso es ser un siervo. Hermano, y la gente que se pierde, aquellos ministros que están en el anonimato, que nadie los conoce, esos siervos de Dios, ministerios que no son famosos, ministerios que no son, que están en el anonimato, quizás muchos no toman en cuenta. Quizás usted mismo, quizás hay pastores aquí que tienen tremendo ministerio y les ha ido bien, pero hay otros que no tan bien. Y usted dirá, ¿me ha ido mal? No, es que nosotros tenemos un falso concepto de lo que es éxito. El éxito no es eso, no es plataforma, no es fama. El éxito, ¿sabe lo que es? Es estar en la voluntad de Dios. Así que si usted está en la voluntad de Dios, es un hombre, es una mujer de éxito. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que Dios nos llama a esto. Así que imagínense, pero ahí está Pablo, que a pesar de todo, Pablo dice, bueno, no me quiso escuchar, me van a cortar la cabeza, pero no me voy a rendir. Pero no me rindo. Mire, Pablo podía haberse resentido con todos esos hermanos, ¿cierto?, que lo habían abandonado. Haberse resentido con aquellos que quizás, ¿cierto?, lo murmuraron, lo criticaron. Pero el único que se mantuvo cerca, ¿quién fue? Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico. Lucas. Pero para que Lucas estuviera cerca de Pablo, ¿sabe qué tuvo que hacer? Tuvo que convertirse en su esclavo. Porque el único derecho que tenía un ciudadano romano, ¿sabe cuál era? Traer un esclavo a su lado. El único beneficio que tenía un ciudadano romano, si no tenía a alguien de afuera, ¿cierto?, que estuviera como un esclavo. Acuérdense que el imperio romano no sostenía ¿a quién? A los presos, así que tenía que haber alguien que le trajera alimento, porque si no se moría de hambre. Ese era Lucas. Porque Lucas era su médico personal. Y Lucas, tremendo, Lucas se convierte ¿en qué? En siervo voluntario. Se convierte en un siervo voluntario para acompañar en toda esta carrera, para acompañar en toda esta trayectoria al apóstol Pablo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a alguien que nos acompañe en estos momentos que usted está viviendo? Por eso estamos aquí, no estamos aquí simplemente para tomar desayuno. Estamos aquí para acompañarnos en todo. Yo sé que ustedes acarrean durante toda la semana situaciones que ustedes están viviendo, pero para eso estamos aquí. Necesitamos un Lucas, alguien que se transforme en siervo, no, escúcheme, no en obrero, no en jefe, en siervo, siervo. Dígale al que está al lado suyo, quiero ser tu Lucas, quiero que seas mi Lucas. Ojo, no con signo peso. En un siervo, no con plata. Quiero que seas no busca al que tiene plata, busca a Lucas, a un siervo. Porque Dios escoge para el ministerio, hermano, gente que sabe Él que va a permanecer fiel, que a pesar del sufrimiento usted va a permanecer fiel. Así que Pablo toma en toda la adversidad, en todas las situaciones, cuando Pablo cae en Cesarea, 2 años preso, él dice, no me rindo. Cuando él es sobornado, no cae ante esa tentación. En el naufragio, en Roma, cuando los hermanos lo abandonan, cuando se queda solo en su primera defensa, en cada situación Pablo recordaba su compromiso, recordaba, ¿cierto?, su llamado, que Dios lo había llamado. Y de repente ponen a Pablo en una piedra y le cortan la cabeza, pero él nunca se rindió. Así que si usted vive, para el Señor va a vivir. Y si usted muere, para el Señor morirá. Quiero ir terminando y diciéndoles, Pablo, se dice que prácticamente sus últimos 10 años, fueron 10 años de estar preso. Imagínense, sus últimos 10 años, la iglesia que trabajó con él, o él trabajó con la iglesia le dio la espalda. Pero mire, escúcheme bien, aparentemente se dice que estos 10 años de Pablo fueron los años menos productivos. Fueron los años que menos resultados tuvo, aparentemente.
Pero usted sabe que la iglesia hoy día se mantiene, la iglesia se sustenta, han salido misioneros, todo lo que Pablo escribió cuando todos pensaban que Pablo había fracasado. ¿Me entiende? ¿Quién sabe, siervo, lo que Dios puede hacer con un ministro que se mantiene fiel a su llamado, que está consciente, no importa la adversidad que esté pasando? Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, murió como un fracasado aparentemente. Jesús murió como un perdedor, pero nadie sabía, cierto, que ahí se estaba gestando el triunfo más glorioso de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito es el Señor para siempre, el triunfo más glorioso de la historia. Y es por eso que estamos reunidos aquí, por ese triunfo que aparentemente para muchos había sido un fracaso. Por estos dos hombres, Jesús, el Hijo de Dios, y Pablo. Quiero decirles, pastores, ministros, que el Señor los ha llamado. Si Dios lo llamó a usted, por lo tanto usted debe recordar. Yo no sé cuántos tiempos está en el ministerio, cuántos años, pero usted debe recordar algo. Yo no sé lo que está atravesando o lo que atravesó o lo que va a atravesar, porque usted no piensa en qué momento se va a encontrar. ¿Me entiende? Pero quiero decirle que Dios, si Dios lo ha llamado, Dios lo va a bendecir. Amén. Si usted está atravesando momentos difíciles en su ministerio, ya sea en su ministerio familiar, pastoral, en su matrimonio, con sus hijos, con los hermanos, con la gente leal de la iglesia, ¿me entiende? Con los problemas de la iglesia, a veces con necesidad económica, porque a veces, ¿cierto? Pasamos necesidad con las personas que usted invirtió tiempo y que lo abandonaron, que se fueron de la iglesia como si nada. Y quizá usted, de repente por ahí nuestro corazón se resiente, sabe que eso nos hace daño, eso nos afecta, eso nos daña y nos hace ser menos efectivos en el ministerio. Por eso debemos recordar qué es lo que el Señor ha hecho, el llamado del Señor. Escúcheme, estamos sirviendo a la única causa que vale la pena servir. Amén. Lo que existía hace 2000 años atrás, todo lo que existía, todo, absolutamente todo, dejó de existir. Lo único que se mantuvo fue la iglesia de Jesucristo. Hermanos, lo único que se mantuvo fue la iglesia del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que la iglesia se ha mantenido con todo, con su fortaleza, con sus debilidades, con sus pecados, con sus deficiencias, con todo. Pero aquí estamos con toda nuestra flaqueza. Y si usted todavía está en pie en su ministerio, si usted está en pie es porque el Señor lo ha sostenido, porque Dios está en el asunto, porque Dios está. Así que usted tiene que tomar una decisión hoy día. ¿Cuál es? No se rinda. ¿Le han cortado las piernas? Corra sin piernas. ¿Cómo va a correr sin piernas? No sé, pero corra sin piernas. Amado pastor, sepa usted que usted está invirtiendo su vida, su tiempo, en lo único que vale la pena y durará por siempre, sea que vivamos para Él o muramos para Él, somos del Señor. Y quiero terminar con esto. ¿Se acuerda en el cielo hay un libro que se registran, ¿qué cosa? Las memorias. ¿Y sabe? Ahí están registrados todos los que llegan, pero no los que llegan primero. En el libro hay un cielo, en el cielo hay un libro que está registrado no los que llegan primero, sino todos los que llegan a pesar de todo. A pesar de las trabas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, ahí está registrado. Así que, ¿qué decirles? Usted tiene que tomar una decisión, o mejor dicho, recordar la decisión. Porque hasta aquí, el Señor no lo ha dejado. El Señor no lo ha dejado. Yo creo que usted se ponga en pie. Yo creo que cierre sus ojos por un segundo. Yo creo que usted escuche esta letra. Escuche esta letra.
Ponga. Y a pesar de conocerme Cierre sus tal ojos. cual soy, se quedó A pesar de sus fracasos, conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Él nunca lo abandonó. y sigue aquí. Él sigue aquí en su ministerio, no importa la situación. Estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él va a terminar lo que ha comenzado en ustedes. Él sigue aquí. Él sigue con nosotros. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Yo quiero invitar en esta noche, en esta mañana. Yo no sé cuántos pastores, pero cada uno de nosotros como pastores, escúcheme, cada uno como pastores necesitamos un Lucas. Alguien que se rebaje, alguien que se convierta en un siervo para ayudar en la trayectoria de estas cosas. Yo no sé si alguien ha pasado situaciones que quizá usted nunca pensó que las iba a vivir. Yo quiero orar por usted y me gustaría así en pocos minutos rápido. Yo quiero invitarle, si alguien quiere venir acá, pasar acá. Es difícil a veces que los pastores pasemos, pero todos necesitamos. Yo quiero que usted abrace a un siervo suyo. Yo quiero que lo abrace, yo quiero que diga, yo soy tu Lucas, venga. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Es el Espíritu Santo de Dios que nos va a fortalecer. Vamos, busque un Lucas. Ofrézcase usted a ser un Lucas. Dígale, yo quiero ser tu Lucas. Yo quiero, me rebajo, me hago siervo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te ruego, Dios mío, que hagas descender tu Espíritu sobre este lugar. Haz descender, Señor, Dios mío. Echamos nuestras coronas, nuestros títulos. Echamos, Señor, todo aquello que de lo que quizás muchas veces nos jactamos. Lo ponemos delante de ti. Abrace a alguien, abrácelo. Abrace a alguien, abrácelo. Dígale, yo quiero ser tu Lucas, yo quiero. Escúcheme una cosa. Bendito Dios. Levante su mano donde está, levante su mano donde está. Hay una presencia del Espíritu Santo aquí. Hay una presencia del Espíritu. Solamente el Señor puede estar a tu lado. Solamente el Señor, el que te fortalece. Solo Dios. Dios te ha llamado. Aunque todos te hayan abandonado, aunque te hayan dejado, aunque hayan sido desleales, aunque te hayan decepcionado, pero tu fortaleza está en Dios. Tu fortaleza está en Dios. Es el Señor que te fortalece. Siervo, el Señor es el que te fortalece. Es el Señor que está a tu lado. Aunque todos te abandonaren, aunque todos te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Aleluya, Padre, gracias, Espíritu Santo. Quiero ser tu Lucas, quiero ser tu siervo. Quiero ayudar, quiero caminar contigo. Aleluya, ¿cuántos sienten su presencia? Hay una presencia de Dios. Hay una presencia del Señor. Señor, echa fuera nuestros orgullos. Echa fuera, Señor, nuestra altivez. Señor, a veces le damos tanta importancia a nuestra posición. No, los pastores no lloran. Sí lloramos, sí nos quebrantamos. Los pastores sí. Los pastores también necesitamos quebrantarnos, postrarnos delante de ti. Porque como sea el sacerdote, será el pueblo, dice su palabra. Así que si eres un hombre sensible, una mujer sensible, así será tu pueblo, dice el Señor. Así será tu pueblo, dice el Señor. Si eres sensible, si eres un hombre humilde, tendrás un pueblo humilde. Si tienes un corazón leal, tu pueblo será leal. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Recuerda tu llamado. Recuerda que tienes un compromiso con Dios. Recuerda que Dios te ha llamado y no importa las cosas que vengan, no importa las situaciones que vengan. Quiero decirte, el Señor está a tu lado. El Señor está a nuestro lado. El Señor está a nuestro lado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Esto es el desayuno pastoral. Justo conversábamos con mi pastor. ¿Cuál es su nombre, pastor del monte? Guillermo. Justo estábamos conversando algo así. Nos necesitamos unos a otros. Y esperamos que el desayuno pastoral sea ese compañero que usted busca, que usted necesita. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu siervo Manuel. Gracias por su vida. Gracias por esta palabra compartida que es saludable para nosotros. Queremos retirarnos de este lugar bajo tu bendición, bajo tu presencia. Gracias, Señor. Bendecimos a cada pastor, a cada pastora, a cada siervo, a cada sierva. Que este comienzo de semana sea una semana gloriosa y bendecida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Si usted le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Amén. Gracias, Pastor Delfín. Gracias, hermana Erika. Que el Señor les bendiga.